En los años 80 comenzó a ser habitual que en los fondos de los estadios se convirtieran en el territorio de una nueva tribu urbana, los ultras. Con el nacimiento de Viris Norte, Ultrasur, Ultra Boys, Boixus Nois o Frente Atlético se importaba en España esa mezcla de animación deportiva y radicalidad política que no sin violencia abundaba en el fútbol británico e italiano. Esos grupos de los 80 fueron nuestros primeros hooligans. O al menos, eso creíamos. Porque en realidad ya antes de la Guerra Civil el fútbol había asistido a la aparición de hinchadas organizadas. Como los de los 80 se trataba de aficionados jóvenes, políticamente muy significados y con cierta propensión a la reyerta. Como los de los 80 ocupaban las gradas de los fondos y organizaban corteos por las calles. El grupo mejor documentado de ese proto-hooliganismo nació en la convulsa Barcelona de los años 20. Se llamaba Peña Ibérica y animaba al Real Club Deportivo Español. Hola, soy José Fernando Mota, autor de Los Ultras de la Peña Ibérica, y este caso tal vez me interese. Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Files, de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound, con la colaboración de Estrella Damm. Bueno, Aitor, ¿qué tenemos entre manos? Yo creo que lo que tenemos es tu libro, A los Ultras de la Peña Ibérica, Fútbol, Españolismo y Violencia en Barcelona entre 1925 y 1931, editado por Manifest. Supongo que es un libro que te ha llevado bastante tiempo en su investigación, en su génesis, porque encontramos hemeroteca, encontramos archivos. Sí, es un libro de historia, con los fondos que utilizamos los historiadores generalmente. Es como una precuela de un libro anterior mío, que era Viva Cataluña Española, historia de la extrema derecha de la Barcelona de la Segunda República. Y allí me topé con unos personajes que habían pertenecido a la Peña Ibérica, que funcionaban como Peña Ibérica, en prácticamente todos los grupúsculos de la extrema derecha de Barcelona. Y entonces me pareció interesante conocer más su origen, porque su origen estaba en los años 20, la dictadura de Primo de Rivera, y de aquí esta investigación. Estamos hablando, no sé si me equivoco mucho cuando hacemos esta comparativa o este paralelismo con los grupos hooligans que surgirían 5 o 6 décadas después, es decir, a finales de los años 70. Hay cierto paralelismo, como has comentado en la introducción, pues hay esa ubicación en los fondos, esa utilización del fútbol, sobre todo esa utilización del fútbol políticamente, en este caso por la extrema derecha, como pasa en muchos de los grupos ultras de los equipos de fútbol de los años 80 y actuales. Y sí, hay similitudes, hay diferencias, porque el fútbol en los años 20 no tenía... Era ya un espectáculo de masas, pero no tenía tal vez la importancia que ha ido asumiendo a lo largo de estos años, ¿no? Hablamos de un grupo que se organiza o que nace de manera oficial en abril del año 25. Vamos a contextualizar un poco el surgimiento de este grupo, de esta peña. Primero Peña Deportiva Ibérica, luego le acaban quitando el Deportiva porque consideran que ya deportivo poco. Ya de deportivo tenía poco, efectivamente. Que el fútbol, quizás este también es otro de los paralelismos, ¿no? Que a veces el fútbol casi es lo de menos, ¿no? Para este tipo de grupos. Sí, para la mayoría de los miembros y los que se acaban dirigiendo la Peña Ibérica, el fútbol era una forma, excusa. Sí, una forma de atraer gente. Bueno, pues lo mismo que utilizan los grupos de extrema derecha ahora. Vale, estamos hablando de una ciudad como Barcelona, que como hemos comentado en el arranque, es una ciudad tremendamente convulsa desde el punto de vista político y social, vamos a decirlo así, ¿no? En el que se cruzan como dos grandes conflictos, uno entre burgueses y obreros, por simplificarlo mucho, sí, ¿no? Y estamos hablando de la Barcelona de las pistolas, en el que se cometían asesinatos, atentados tanto por parte de los patronos con respecto a los obreros más díscolos como a la inversa. Y luego se entrecruzaba otro conflicto que podemos llamar de identidad nacional, ¿no? Que es el surgimiento del catalanismo como una fuerza muy, muy potente y la reacción también por parte de las fuerzas más españolistas. Y dentro de ese doble conflicto surgen varios equipos. Tú mencionas que entre 1899 y 1904 en Barcelona se fundan más de 20 equipos. Se forman más de 20 equipos, aunque luego los que acabarán acaparando la mayoría del interés pues serán el Fútbol Club Barcelona y el Real Club Deportivo Español. Y es muy interesante porque tú aquí nos dibujas, primero, hay un momento en el que parece que ninguno de los dos va a seguir existiendo. Sí, o sea, podría haber habido una Barcelona futbolera sin Barça y Español. Sí, sí. O sea, el Español, que se funda como Sociedad Española de Fútbol en 1900, se refunda. Bueno, aquí hay unas discusiones si se refunda o es un nuevo club en 1908, porque el fútbol lo practicaban burgueses extranjeros que se habían afincado aquí y jóvenes universitarios. Jóvenes universitarios en aquella época también era gente de la burguesía. Entonces, cuando acababan la universidad, pues dejaban el equipo. En el caso del Español,
hay un equipo que se llama Equipo X, que funciona con jugadores que habían sido fundadores mismos fundadores del Español, y luego se refundan en 1908 en 1906 se refundan como Club Español de Fútbol, con el Club Español de Jiu-Jitsu. En aquel momento el deporte iba todo muy mezclado. Sí. Y paralelamente a eso había surgido anteriormente, un año anterior, el Fútbol Club Barcelona, fundado por Hans Gamper, luego convertido en Joan Gamper, que en 1909 también tiene una grave crisis de socios, de seguimiento, y entonces Gamper busca el apoyo de la Liga Regionalista, del naciente nacionalismo catalán, porque ve que es una fuerza creciente y les pide apoyo, y recibe ese apoyo, tanto que en 1909 en el palco, en el primer partido que se juega de la Liga, de la competición en aquel momento, está Francesc Cambó, el dirigente de la Liga Regionalista, y a partir de aquí el Barça inicia un camino de identificación con el catalanismo, que es diferente al del Español. El Español, como siempre se ha dicho, se llama Español porque solo aceptaba inicialmente jugadores españoles, a diferencia de los otros clubes que están fundados, pues suizos, alemanes, ingleses. Es decir, que ya en ese primer origen el nombre no tiene una connotación puramente política, sino simplemente está describiendo que la composición de sus jugadores es local. Yo creo que sí, que es un tema también. Yo no he profundizado en este tema. Hay unos compañeros del History Library, del Real Club Deportivo Español, que están trabajando estos temas. Pero yo creo que lo de español viene no tiene una connotación política, aunque encontramos personajes al entorno de la fundación de ideas españolistas, pero del Partido Republicano Radical, del Partido Relusista, como Julián Clapera, que es uno de los primeros jugadores y luego es presidente precisamente en el momento de la refundación, o el padre del primer presidente, Ángel Rodríguez, que había sido rector de la Universidad de Barcelona con las políticas anticatalanistas y que será diputado del Partido Republicano Radical. Pero al mismo tiempo en Barcelona nacen clubes como el Fútbol Club España o el Atlético Hispania, que tienen estos nombres que parecen aquellos muy patrióticos, pero que no tienen connotaciones políticas. Entonces yo creo que las connotaciones políticas se forman a posteriori. Probablemente a lo mejor, no sé, te pregunto, a consecuencia de que el Barça poco a poco se vaya acercando a esa ideología más catalanista y como contraposición y además como consecuencia lógica del nombre también, poco a poco el español va significándose en este sentido. Hay un momento clave que es, primero hay en 1912 el Club Deportivo Español pasa a ser Real Club Deportivo Español. A pesar de que su dirigente en aquel momento, de la Riva, había sonado como candidato republicano, y que el que hace el contacto es José Ciudad, que era un rico empresario que también estaba en la Junta del Español, que se movía en el mundo del automovilismo, que era el mismo mundo uno de los mundos donde se movía el rey. Y de aquí el contacto para que se llamara Real. De hecho, hay protestas de socios porque se llame Real, pero pensamos que es el momento en el que el Automóvil Club de Cataluña pasa a llamarse Real Automóvil Club de Cataluña, que el Club Marítimo Real Club era como una forma de prestigio. Pero la fecha clave es 1918. 1918, la Mancomunidad de Cataluña lanza un proyecto de estatuto de autonomía y pide a la sociedad civil que lo apoyen. Y el Barça, el Fútbol Club Barcelona, apoya este manifiesto pro estatut. Entonces, la prensa catalanista, Daniel Carbó, que es un periodista de la Lliga, en la Veu de Cataluña, que es en la periódica de la Lliga, escribe el de ser un club de Cataluña, el Barcelona ha pasado a ser el club de Cataluña. Empieza aquí la carrera del més que un club. En cambio, el español, y de paso, o sea, el único equipo de fútbol que firma este manifiesto es el Barça, pero el español es el que carga las culpas por la parte de catalanistas, y el español lo que dice es que no quiere mezclar fútbol y política. Ese bonito mensaje tan falso que todos conocemos. Pero en realidad hay un manifiesto, porque aquí empieza una campaña la prensa catalanista contra el español, cargando como entidad españolista y tal. Y hay un manifiesto de más de un centenar de socios del español, que vendría a ser como un 20% de la masa social de aquel momento, que se definen como catalanistas y que dicen, no, nosotros somos catalanistas, pero no queremos mezclar el fútbol con la política, y por eso estamos de acuerdo en que el club no firme esta petición de estatuto de autonomía. Y
Y hay gente como Josep María Tallada, que había sido un dirigente del Espanyol y que era el que había llevado la propuesta de que la Federación Catalana de Fútbol utilizara el catalán como lengua. Y era miembro de la Lliga. Pero bueno, a pesar de estos intentos, los estereotipos ya quedan totalmente creados. El Barça ha iniciado este camino catalanista, que ha reforzado en su escudo, ha puesto la señera, barras, ha puesto la cruz de San Jordi, ha reforzado este papel, la señera en el campo, el catalán como lengua del club, en los estatutos, y ha tenido un presidente de la Lliga, como Gabriel Rosés. En cambio, el Espanyol, a pesar de que intenta luchar contra este estereotipo, y como ha intentado durante toda su historia, pues ya le queda el San Benito de españolista. Aunque sí que es cierto que hay gente que se siente muy a gusto porque es españolista en lo deportivo y en lo político, que son nuestros amigos de la Peña Ibérica, por ejemplo. De ese núcleo de aficionados que en nada se van a mudar al estadio de Sarriá, cuando se inaugure a principios de los años 20, es de donde va a surgir precisamente ese... Tú apuntas que nunca superan el centenar y medio, 150 aproximadamente miembros, aunque realmente activos serían unos 30, 40, ¿no? Sí. De miembros de la Peña Deportiva Ibérica. En el que intuimos, tú hablas claramente de dos grandes líderes, José María Poblador y Francisco Palau. ¿Quiénes son? Francisco Palau es del Vendrell, vive en Barcelona desde joven a estudiar. Antes de los 16 años ha estado implicado en tiroteos con los relusistas, ha estado implicado en un intento de asalto a una sede de la Lliga y ha sido expulsado del carlismo, porque era carlista, por una pelea interna dentro de las facciones del carlismo. Bien. Él viene del carlismo. El carlismo... Tío movido, ¿eh? Sí, tío activo, con ganas de brega. Y el carlismo es la corriente política en la que la violencia política está integrada en su ADN. Llevan 3 guerras civiles. Claro. Palau viene de este mundo y aparte se acerca a un grupo que se llama La Trinchera, que era un grupo disidente dentro del carlismo, que era más partidario de la acción directa todavía, decía, porque la Lliga, el carlismo estaba llegando a pactos con la Lliga para presentarse a las elecciones. Ellos eran de acción directa, con una retórica incluso obrerista y que van acentuando su españolismo. Son los que luego fundarán en los sindicatos libres. Uh-huh. Con esta gente es con la que Palau se junta. También hay otro personaje interesante, porque serán los 3 presidentes que tendrá la Peña Ibérica, serán Palau, Poblador y Domingo Batet Martínez. En sus estudios de ingeniero Palau conoce a Domingo Batet Martínez, que es el hijo del luego general Batet, que será fusilado por el franquismo. Pues este es otro personaje. Junto con él pues pasarán por la escuela de Vilanova y luego en Tarrasa. En Tarrasa, por ejemplo, participan en una revista que se llama El Pistolero. Nos podemos imaginar el nivel que tenía. Y este grupillo, que con gente también afín al sindicato libre, este carlismo disidente, será uno de los grupos fundadores de la gente que participará en la fundación de la Peña Ibérica. El otro personaje interesante es José María Poblador. José María Poblador, su padre había sido carlista también, había participado en el carlismo. De hecho, él viene de una familia de Aragón, había venido aquí a Barcelona. El padre deja el carlismo porque lo encuentra demasiado suave. Había participado en boicots a teatros por obras catalanistas y se hace socio del Espanyol. Y el hijo sigue su camino. El hijo participa en peleas con catalanistas en la universidad. Y es fundador o refundador, porque no está claro si ya se había existido antes, de la sección de rugby del Espanyol. Uh-huh. Él será presidente de la sección de rugby del Espanyol, será miembro de la federación incluso de rugby catalana. Y él es otro de los fundadores, es un españolista y un anticatalanista visceral. Para él nunca ha habido un hecho diferencial. Y es otro de los grupos, él y algunos compañeros de la Junta del Rugby, que confluyen hacia la Peña Ibérica, la Peña Deportiva Ibérica. Pero en los inicios, la Peña Deportiva Ibérica, cuando se funda en abril de 1925, los 2 primeros años, que yo digo son los años deportivos, no está tan significada políticamente. Ellos sí, pronto empezarán a publicar La Lucha Deportiva, que tiene pocos números, pero es una prensa muy agresiva. Ellos utilizarán los de la Peña Ibérica, una prensa que bajo el disfraz de deportiva es básicamente... ¿Iba colando mensajes más bien políticos? Sí, españolismo y anticatalanismo.
Y entonces en estos primeros años, aunque los dirigentes de la Peña Deportiva también son gente que viene del carlismo, del maurismo, de la derecha españolista, no está tan significado. Hay varios jugadores de fútbol del Español que participan en la Peña Deportiva Ibérica en sus inicios. Los hermanos Ángel y Enrique Pons, Patricio Caicedo, quizás el más famoso, José Luis Zabala, Manuel Lemel, Matías Colmenares o Carlos Comamala. Carlos Comamala es un caso curioso. Pues algunos de ellos habían jugado en el Barça y luego en el Español. Carlos Comamala había sido dirigente del Barça. Y se dice que incluso hasta pudo ser uno de los que primero diseñara el escudo del Barça. Y acaba siendo miembro de la Peña Deportiva Ibérica del Español. Yo he leído, aunque hay quien, como Carlos Viñas, que lo pone en duda. Pero él es un directivo del Fútbol de Barcelona, porque lo de catalanismo españolismo es un estereotipo, y en la Junta del Barça encontraremos personajes españolistas como Mamala o como Joaquín Peris de Vargas, que es un militar y es de una ideología totalmente opuesta a lo que nos imaginaríamos, dijéramos, como presidente del Barça, ¿no? Y su hermano había sido dirigente de la Liga Patriótica Española, que era un grupo con el que se peleaban los catalanistas en las Ramblas en el convulso 1918. Sí, queremos decir que al final todo es más fluido de lo que parece. Sí, ¿no? Hay catalanistas en el Español y hay españolistas en el Barça. Por eso, que aquí hablamos siempre del sector que sí que se define como españolista. Que sí que coincide con el estereotipo, ¿no? Sí, que no tiene ningún problema en reforzar el estereotipo. Correcto. Pero que tengamos claro que no era así en toda la afición, como ya hemos visto este manifiesto de catalanistas del Español, y en el Barça, ya digo, también encuentras gente. Y por ejemplo, Comamala es un caso curioso porque a veces es de la Peña Deportiva, después tendrá una trayectoria política ligado a la Unión Monárquica Nacional, a la derecha de Cataluña, tendrá un gimnasio, era un hombre que había hecho natación, un montón de deportes, y tendrá un gimnasio durante la Segunda República en los que se entrenaban los requetés, que eran las milicias paramilitares de los carlistas, se entrenaban allí de tiro y tal, camuflados como una sociedad de gimnasia. O sea que el personaje es tremendo y había sido un buen futbolista en su época. Estás escuchando Brazalete Negro, el true crime del fútbol. Ahora con 2 capítulos al mes y una newsletter semanal. Suscríbete en brazaletenegro.com. La Barcelona de los años 20, en realidad de los años 10, ¿no? del comienzo del siglo XX, para empezar es la ciudad más grande de España. Es una ciudad profundamente industrializada ya, en la que se están generando las tensiones sociales propias de ese proceso industrializador, ¿no? Con una masa obrera muy grande, que tiene unas condiciones pues humildes, muy humildes, y que no consiguen, ¿no? Mejorar sus condiciones en negociaciones con los patronos, ¿no? Ahí es donde se genera esa tensión, esa Barcelona de las pistolas, que no sé si es un poco una mezcla entre la ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza y los Peaky Blinders, ¿no? Yo creo que la Peña Deportiva Ibérica estaría un poco ahí. Bueno, aquí hemos de volver a 1918, ese momento clave también, huelga de la Canadenca, huelga general en Barcelona, tensiones en las calles y, como tú has señalado, los dos problemas, el problema obrero y el problema catalanismo-españolismo, que como digo, lleva a que en 1918 haya peleas en las Ramblas cada tarde entre... Pero que parece un poco menos encendido que el otro, ¿no? Parece que lo principal es el problema obrero, al menos lo que genera tantos muertos. Sí, el conflicto obrero es más violento, pero más adelante, en 1918 es cuando aparezca precisamente el sindicato libre, más adelante. ¿Qué son los sindicatos libres? Sindicato libre es en principio es una agrupación obrera que está fundada por carlistas, sobre todo por gente de la trinchera, que en sus inicios tiene una opción reivindicativa, pero que está al margen con una opción más conservadora, al margen del anarcosindicalismo mayoritario en la CNT, mayoritario en aquel momento. O sea, sindicatos de derechas, podríamos decir. Sí, es un sindicato de derecha pero tiene unos principios reivindicativos inicialmente, pero después acaba siendo cooptado por la patronal y sobre todo por el gobierno militar y el gobierno civil, y es utilizado como instrumento de lucha contra este sindicalismo combativo anarcosindicalista. Y entonces es cuando entramos en la época esta del pistolerismo y de las venganzas, pues uno mata al patrón y entonces o el patrón no, generalmente los patrones sí que hay patrones asesinados, pero generalmente el que moría era el trabajador afiliado al sindicato libre o el trabajador afiliado a la CNT. Y es este mundo violento que se ha generado en Barcelona, en el que en la pelea catalanismo-españolismo tiene un nivel más bajo, digamos, pero sí que hay peleas en las calles. Y precisamente pues Palau, Poblador se han formado en este ambiente violento, y este ambiente violento pues acaba llegando al fútbol. El fútbol
sobre todo a partir de la victoria, de la medalla de plata de la selección española en las Olimpiadas de Amberes, el fútbol se populariza, ya era popular, sobre todo su práctica había aumentado, pero ahora se convierte en un espectáculo de masas. Y claro, cuando se convierte en un espectáculo de masas que crea emociones, que crea identidades, pues rápidamente los partidos políticos ven una oportunidad de la utilización, ya venían utilizando el deporte, el fútbol, y de aquí que se generen estas identidades, ¿no? Pues los equipos de fútbol, las selecciones de fútbol acaban representando a un país, equipos de fútbol acaban representando a un barrio o a tu pueblo, que contra las peleas históricas con el pueblo de al lado, pues también ahora se dirimen en el campo de fútbol, ¿no? Y esta situación violenta pues llega a los campos. Lo que pasa es que cuando nace la Peña Ibérica, pensemos que lleva 2 años ya la dictadura de Primo de Rivera. La dictadura de Primo de Rivera inicia una represión del catalanismo, del sindicalismo. De hecho, podemos decir que pacifica a base de represión las calles de Barcelona. Y digamos que la Peña Ibérica rema a favor. Es una época que ellos están muy de acuerdo con el dictador en los inicios, con la dictadura, porque claro, su política españolista y sobre todo anticatalista, son visceralmente anticatalalistas. Para ello, que hablaran catalán ya era un separatismo. Nosotros, todos reunidos, gobiernos y gobernantes, a recabar para España aquel puesto que le corresponde. El mensaje de la dictadura de venimos a regenerar el país, a cambiar, ellos también tenían este mensaje, pero pronto ven, sobre todo a partir de 1925, el cambio de la dictadura, el directorio civil, y ven que vuelven los políticos de toda la época de la Restauración, vuelven a dirigir el país, y la Unión Patriótica, el partido que ha creado la dictadura de Primo de Rivera, y ellos están muy en desacuerdo con ellos, porque ellos lo que plantean es una regeneración nueva del país para volver a la España grande, a la España imperial. Entonces ellos, la dictadura de Primo de Rivera no facilita, bueno, de hecho impide a los partidos políticos y vigila a los que existen. Y ellos, una forma de crearse una plataforma política es pues hacerse con la Peña Deportiva Ibérica. No tienen que crear nuevo, ya existe y tiene este disfraz deportivo. En 1927, Poblador es elegido presidente después de una crisis de la Peña, y es cuando se hace este grupillo de Poblador, Palau, Batet, y esta gente se hace con la Peña Ibérica. Y ya directamente, ya en el año siguiente, en el 28, presentaron nuevos estatutos en las que ya cae lo de deportiva y en la que ni se menciona al Real Club Deportivo Español en sus estatutos, aunque siguen utilizando el fútbol. Y ya se han dotado así de una plataforma política crítica. Ellos nunca criticaron al dictador, pero sí a las políticas de la dictadura, porque ellos querían ir más allá de lo que estaba pasando. Se les queda corto. Bueno, es verdad que ya has avanzado un poco. Aquí lo que sucede claramente después del año 18, cuando tú comentas, ¿no? Hemos hablado del apoyo del Barça al Estatuto de Autonomía. Ya antes, en el año 12, se habían dado los primeros conatos de enfrentamiento importante entre aficionados del Español y del Barça por motivos deportivos, Sí. Con razón de la Copa Ciudad, etcétera, etcétera. Pero sobre todo a partir del apoyo del Barça al Estatuto de Autonomía, ¿no? Y en el año 1923, en septiembre de 1923, el golpe de Estado, que es un golpe de Estado barcelonés. Sí. Es un golpe de Estado que se origina en Barcelona por parte del capitán general de Cataluña, un poco también recogiendo, supongo, ese malestar o esa sensación de que en la ciudad están pasando cosas que no deben de pasar, vamos a decirlo así. Y aprovecha para dar el golpe de Estado. Es un golpe de Estado que apoya la Liga Regionalista, inicialmente lo apoya, los carlistas inicialmente lo apoyan, es decir, toda la gente de orden, digamos, entre comillas, apoyan el golpe. Lo que pasa es que luego se van cuando empieza la política anticatalanista, pues la Liga... Se van dando cuenta de que... No, y los carlistas también romperán con la dictadura de Primo de Rivera. Y, por ejemplo, Poblador, porque este nombre de Ibérica puede sorprender en un grupo ultra, pero Palau había sido dirigente de los grupos deportivos ibéricos. Los grupos deportivos ibéricos, que se crearon en 1923, él dirige los de Tarrasa y el Vendrell, de su pueblo, era también otra forma de tapar a los grupos paramilitares de los carlistas. Tenían el requete, pero tenían los grupos... Y bajo esta idea de que iban a hacer deporte, por ejemplo, vamos a hacer excursiones, iban a hacer prácticas de tiro. A las montañas. Y también crea, a pesar de este tradicionalismo del carlismo, el carlismo también crea clubes de fútbol. El Flor de Lis, que es un nombre también muy monárquico, en Olot, en Manresa, tienen clubes de fútbol. Bueno, pues estos grupos deportivos ibéricos al principio participan de la dictadura de Primo de Rivera, se ponen a la orden en cada pueblo, en cada comarca, a la orden de la dictadura, pero cuando el carlismo rompe con ellos, rompe con la dictadura, el carlismo oficial intenta utilizar estos grupos contra la dictadura para crear
un grupo que se llama La Protesta, que intenta participar con republicanos, incluso con nacionalistas radicales catalanes, en complots contra la dictadura. Entonces a Palau, cuando lo llaman para una de estas, dice: baja a Barcelona con tu grupo que vamos a montar. Cuando se da cuenta que va con gente nacionalista republicana, lo que dice: mira, si salgo a la calle es para pasar a degüello a los grupos de Macià, dice. Y a partir de aquí rompe con el carlismo oficial, y es cuando ya, poco a poco, por eso ese nombre de Ibérico pasa después a la Peña Deportiva Ibérica. Y sobre todo creo que hay dos momentos bastante trascendentales, ¿no?, en estos primeros meses, años de la dictadura, que son el derbi del 23 de noviembre de 1924, el conocido como derbi de la Xavalla, el derbi de la Calderilla, porque hay un lanzamiento de monedas masivo en el campo del Barça, en un partido contra el Español. Hay una entrada de precisamente Patricio Caicedo, al que ya hemos mencionado como miembro de la Peña Ibérica, sobre Samitier. Samitier se revuelve, es expulsado, y entonces hay unas protestas masivas, hay unos disturbios bastante graves que obligan a realizar el partido a puerta cerrada unos meses después. Y yo creo que ahí sí que ya se empieza a abrir una brecha importante, porque no sé si es uno de los primeros partidos en los que hay disturbios, no sé si multitudinarios, pero numerosos, en un partido de fútbol en España. Bueno, yo creo que disturbios había habido también de antes. Lo que pasa es que quizás no con el cariz que toma esto, porque ya digo, en este momento sí que ya el fútbol es una cosa, el campo está a rebosar, las aficiones están mezcladas, con lo que cuando empiezan y generalmente los problemas empiezan en el campo, con peleas con jugadores, y se trasladan luego a la grada. Y contra los árbitros. Por ejemplo, Manuel Lemel, que había sido jugador del Barça, luego del Español, y que también estará en la Fundación de la Peña Deportiva, hizo de árbitro, y también lo apalean en un Barça Júpiter, con lo que no tenía muchas simpatías normalmente por el Barça. Entonces, Pero lo apalean los del Barça. Sí. Entonces, la violencia ya estaba. Lo que pasa es que este partido sí que es especialmente recordado porque se suspende, se tiene que repetir. En el de repetir a la puerta cerrada hay disturbios fuera del campo. Ah, ¿también? Sí, también hay algunas carreras por allí. Entonces se recuerda mucho por eso. Pero ya había habido esta Copa Ciudad que citas tú también. Lo que pasa es que la violencia, digo, era más en el campo, entre jugadores, entradas duras, y se iba endureciendo el partido. Al convertirse en un espectáculo de masas, esto pasa a otro nivel, a la grada, y pasa a los aficionados. Y el segundo incidente, que creo que tiene bastante trascendencia, es la silbada a la marcha real, al himno español, en las Corts en junio del 25. Es decir, ya estamos en la dictadura. Sí, esto es más conocido. Al Barça le sancionan con 6 meses sin actividad. Sí, le cierran el campo. El Barça había sufrido las políticas anticatalanistas, le habían obligado a quitar la señera del campo, había tenido que volver a redactar en castellano sus actas. Y esta es la culminación de este tema, cuando en un partido, que de parte hecho un partido amistoso para recaudar dinero para Orfeo Català, pues cuando la orquesta, que me parece que era la orquesta de un barco inglés, ¿no? De un barco inglés, toca la marcha real, pues el público silba. Bueno, como lo que vemos ahora en las copas. Sí. ¿no? Y esto pues supone, claro, para la dictadura es una afrenta, y cierre de campo, sanciones, y eso, está 6 meses sin poder jugar. Y en ese contexto es donde se funda de manera ya oficial, aunque probablemente venía un poco larvada previamente, la Peña Deportiva Ibérica. Hay un artículo en La Lucha Deportiva, que es su órgano de expresión. Tendrán varios, además, ¿eh? Les gusta La Lucha Deportiva, La Verdad Deportiva, Furia Española. Luego hay el último, creo que tiene un nombre que es muy... El Látigo. El Látigo Deportivo, correcto. Pues eso, en este artículo de La Lucha Deportiva, en enero del 26 dice: donde juega el Español hay garrotazos. Sí, ellos se sentían orgullosos de ello, de ir. Porque no solo se desplazaban, o sea, igual que en los campos, y entonces decían, bueno, la única forma de defendernos de estos ataques pues es pasar nosotros a la ofensiva. Pensemos que la dictadura de Primo de Rivera, precisamente, pues se han prohibido los partidos catalanistas, las entidades catalanistas están también perseguidas, pues el fútbol toma un simbolismo político muy importante, y aquí sí que el Barça se convierte en un símbolo del catalanismo,
Y claro, para los de la Peña Ibérica todo lo que huele a catalanismo es enemigo, demonio, sí, enemigo a muerte. Entonces el Barça se convierte en el enemigo a derrotar. Entonces en su prensa ellos tendrán 3 grandes enemigos, que siempre, sobre todo La Verdad Deportiva, que es la que dura un año y tiene 50 números. Ellos tienen al Fantoche Fútbol Club, que es como llaman al Barça, que juega en una cueva de las Corts, con un lenguaje, porque tiene un lenguaje muy agresivo en su prensa. Que es aquellos son catalanistas disfrazados, castrados, que no tienen la hombría de dar la cara y se esconden en un equipo de fútbol. Luego está la Federación Catalana de Fútbol, que son unos vendidos al Barça y unos corruptos, y la prensa deportiva, en general, la prensa deportiva de Barcelona, principalmente también los corresponsales deportivos de la Veu de Cataluña, de los diarios más significados catalanistas, pero bueno, también algún periodista recibe algún correctivo por parte de miembros de la Peña Deportiva Ibérica y amenazas. Estos son los 3 grandes enemigos, y luego el victimismo que hacen del Español, ¿no? Todos son conspiración contra el Español. Y dice, si se hubiera llamado Club Catalán, seguro que hubiéramos ganado trofeos, los árbitros no nos perseguirían y la prensa no hablaría mal de nosotros, pero al llamarnos Español estamos perseguidos, ¿no? Este era con un tono muy violento la prensa que utiliza. Y también una presencia muy importante no sé si decir del machismo, pero de la componente viril, ¿no? Hay unas palabras en un homenaje: socios del Español, seamos hombres, seamos masculinos, hemos triunfado porque somos hombres. Sí, muy hombres, vivan los hombres. Sí, el mensaje de la virilidad está muy presente. Es un mensaje que después de la Primera Guerra Mundial se va imponiendo ese mensaje de la masculinidad, de la defensa de la masculinidad del hombre, y ellos lo tienen frente a los castrados catalanistas, pues ellos son los hombres, ¿no? Y el último meeting que harán en 1930 es hablan los hombres. Es un mensaje que tienen presente, que también lo tiene la dictadura cuando habla también. Y toda esta labor, siguiéndola con paso firme, sereno y varonil. Salvar a una patria es siempre labor de masculinidad. Por eso coinciden muchas cosas. Y es un mensaje que está presente en la prensa y en sus discursos siempre. Una de las cosas que revela tu libro, Mota, es que del otro lado, en Can Barça, vamos a decirlo así, en ese momento en el Estadio de las Corts, siempre se había pensado que había surgido una versión blaugrana de la Peña Ibérica, que es la Peña Ardèvol, ¿no? Fundada por un luchador de la sección de lucha grecorromana del club. Y en realidad tú dices que existir de manera oficial no llega a existir. Yo no he encontrado ninguna referencia a tal Peña Ardèvol, pero sí a Josep Ardèvol. Josep Ardèvol es un deportista, campeón de Cataluña de lucha grecorromana, un tío de 100 kilos, todo músculos. Yo he visto una foto y realmente impresiona. Y que aparte se había hecho famoso porque participaba en aquella época, se ponían de moda pues luchar un boxeador contra uno de grecorromana, uno de jiu-jitsu, y esto en medio de un espectáculo medio circense. Circense, sí. Y se convierte en un personaje conocido y popular. De hecho, él no está en la sección de lucha grecorromana del Barça, sino que él está en la sección de lucha grecorromana del Ateneo Enciclopédico Popular, que es un Ateneo de orientación izquierdista, obrerista, pero sí que es cierto que también está cercana a la Lliga. Yo he encontrado referencias de que ellos participaban, digamos, como grupos de protección de algunos miembros de la Lliga, y sí que tiene referencias con el club porque cuando se inauguren las Corts, él es el que lleva la bandera. En la foto oficial que sale llevando la bandera. Entonces yo he deducido que seguramente esta llamada Peña Ardèvol debía ser el Josep Ardèvol y compañeros suyos de grupos de deportistas de luchas de contacto que hacían hacían lo mismo de defensa para gente de la Liga y para el Barça. Y seguramente sí que estuvieron implicados en peleas también con la gente de la Peña Ibérica. O sea, que era más bien un servicio de seguridad del propio club. Bueno, no oficialmente reconocido, sí, pero que más o menos venía a hacer esas funciones de protección de jugadores, etcétera, etcétera. Bueno, de protección del... Que no más como una peña oficialmente reconocida, que es lo que siempre se había comentado. Por lo que he podido mirar, que tampoco me he entrado a fondo porque los míos eran los otros, digamos, ¿sí? Pero sí que me llamó la atención que yo no encontré nunca, esto siempre se había hablado en la bibliografía de la Peña Ardèvol, nunca encontré esa referencia. Ahora, a Josep Ardèvol, como personaje público, como miembro del Barça, o sea, relacionado con el Barça, relacionado con la Liga, sí, eso es evidente, y yo deduzco que debía ser un grupo como de protección, no sé si oficial o extraoficial del club, y bueno, que participaría en peleas no solo con el Español, porque las peleas Barça-Español eran las más reconocidas, pero peleas entre habría más. Entre aficiones de diferentes clubes había más.
Bueno, y ahí tenemos a los de la Peña Deportiva Ibérica, que como hemos dicho, en principio se colocaban. Hay un recorte o un artículo del diario satírico, semanario satírico Shoot, que dice: la Peña Iberia, le llaman la Peña Iberia, estaba 150 socios situados estratégicamente en el fondo del gol de Manigua, que era como le llamaban al estadio de Sarriá. Vigilaban todo lo que sucedía, ¿no? Con una mirada enérgica, reprimían un grito, con un clatallot, con un golpe en la nuca, ¿no? Una colleja. Con una colleja, correcto. Con una colleja, cualquier expansión o cualquier gesto, y con una coza al vientre, un insulto. Un propio socio que le lanzó una peladura de cacahuete al gol de Zamora, si se despista, casi no lo puede contar. Es decir, estaban retratando que ciertamente había ahí un fondo con 150 elementos muy parangonables a lo que después han sido los hooligans. Sí, sí. La revista Chut los tiene en el punto de mira, siempre es una revista deportiva humorística, satírica, y habla de ellos, y también habla de después de un derbi español-Barça, dice: se han reunido los de la Peña Deportiva Ibérica para regalarle una nueva estaca a Palau. Que la tenía destrozada de tanto utilizarla, el ¿no? miedo nos da qué puede hacer con ella, ¿no? Quizás no eran tantos, como 150 en el campo. De hecho, de estos 150 que fueran socios del Español, gracias a los documentos que pasó Javier Robles y David Rodríguez, la mayoría no eran socios. Palau sí, Poblador. O sea, que también pasa en el mundo ultra. Muchos de los que vaya o pasaba, porque ahora hay más control, no eran socios, ¿no? Pero bueno, que digo que de estos 100 y pico, los que realmente iban a la pelea, pues eran 20, 30, ¿no? de un grupo. Pero sí que es verdad que están. Yo cuando lo leí digo, mira, es igual que los ultras. En un fondo, siempre los fondos han sido menos controlables, que están más sentados, baratos también. Más baratos, y sí, porque estamos hablando de gente joven. Y Poblador, y la mitad tenían menos de 30 años. Sí, Poblador, Palau y Batet, cuando se hacen con la peña, tienen 25 años, 26, 27. Estás escuchando Brazalete Negro, el True Crime del fútbol. Ahora con 2 capítulos al mes y una newsletter semanal. Suscríbete en brazaletenegro.com. Vas contando diferentes partidos, ¿no? Por ejemplo, hay un derbi en 1928 en el que proponen hacer un corteo desde Sarriá para acompañar al equipo en las Corts. Es decir, que están proponiendo cosas que después estamos viendo con bastante regularidad en los grupos ultras. Y claramente hay un partido o hay un momento en el que la dinámica deportiva les lleva a vivir un momento feliz, que es 1929, la consecución del título de Copa, en el que evidentemente la gente de la Peña Deportiva Ibérica, ya es Peña solamente Ibérica, viaja a Valencia, está en la final. Probablemente sea el momento de mayor auge de la Peña Ibérica. Bueno, es el momento de mayor auge de la Peña Ibérica y del Club Deportivo Español. El año anterior se habían proclamado campeones de Cataluña ganando al Barça. De cara a la Copa eliminan al Barça en las semifinales. Felicidad completa, claro, para ellos. Y cuando van a Valencia, cuando juegan contra el Real Madrid, pues salen en coches, desde una caravana de coches desde su sede. Hay vagones, trenes especiales. Se calcula que 4.000 pericos, como los llamaban ya entonces, se desplazan a Valencia. Y en Valencia, que fue un partido embarrado porque llovía mucho, pero ellos en Valencia también quedan fuera del estadio y van todos juntos con sus banderas bueno, vamos todos en coche, en tren, lo que sea, pero luego quedan en un sitio en Valencia y van todos juntos al estadio con sus banderas. Menos tifos, yo creo que hacían casi todo lo que hacían los ultras de ahora. Y a partir de ese momento, claro, año 29, ya año 30 dimite el dictador, la dictadura entra en una crisis de la que va a tardar poco en resistir, porque finalmente acabará llegando a la República. Es decir, que ya en muy poco tiempo cambia todo mucho, ¿no? Y ellos se encuentran, valga el símil deportivo, en fuera de juego. Y hay un momento, a pesar de ello, por ejemplo, en el derbi de 1930, hay un recorte que dice: los nervios se impusieron y hubo una ensalada de tortas que, bien administradas, podrían haber hecho la fortuna del más exigente promotor de boxeo. Y hay un aficionado culé que acaba atacado en la cabeza con una llave inglesa. Es decir, que aunque ya el panorama político está cambiando, la Peña Ibérica sigue haciendo de las suyas. Bueno, aquí ya no sabemos si es la Peña Ibérica o hay mezclados otros aficionados, porque ya digo, el fútbol ya ha tomado este
este cariz violento de vez en cuando que toma el fútbol. El año 30 es la dimisión de Primo de Rivera. Como digo, ellos sí que tenían una admiración por el dictador, y aparte, sobre todo, cuando ven que el nuevo gobierno, lo llamado dicta blanda, el periodo de la dicta blanda, habla de recuperar la Constitución de 1876, vuelven los políticos antiguos, ellos se espantan, vuelven las señeras a Cataluña, se vuelven a autorizar los partidos políticos. Entonces, el fútbol a partir de entonces era Massaub, que es un escritor que venía mucho a Barcelona y que conocía, había ido a los campos y tal, era aficionado al fútbol, había ido a un campo y a otro. Decía, tiene una novela y uno de los personajes dice: los partidos ya no tendrán la misma intensidad que tenían durante la dictadura de Primo de Rivera. Y es cierto que a pesar de que hay una peleas aquí, durante la República todo esto baja bastante. Sí, efectivamente, en campo cerrado, ¿no? Sí. Max Haupt dice: va a desaparecer la dictadura de Primo de Rivera, las contiendas Barcelona-Español no volverán a tener el frenesí de aquellos años. Ese componente simbólico ahora ya vuelven los partidos políticos, se traslada a la política directamente y desaparece, aunque ya históricamente los estereotipos ya están creados. Entonces el 30 ellos se espanta y vuelve el rostro más violento políticamente. Participan en boicots a actos catalanistas, van allá a gritar, a pegarse con la gente, van a despedir a Emilio Barrera, que había sido el gobernador civil de Barcelona, un personaje odiado por los obreros, por los catalanistas, van a despedirlo y después organizan una manifestación. Y a partir de entonces se dedican ya básicamente a la política, que nunca la habían dejado, pero ahora ya sin el disfraz deportivo, y buscan aliados dentro de la extrema derecha, montan el Partido Nacionalista Español, que era un partido de rancio nacionalismo, tal, en Barcelona. Duran poco porque ven que aquellos no están tampoco por la pelea como ellos en la calle. Buscan alianzas con otros grupos ultras. Están un poco descolocados porque ellos básicamente su ideología es españolismo. Es decir, ya por ejemplo han abandonado el tema monárquico. En una de las reuniones un socio republicano dice: me doy de baja porque sois monárquicos. Y Palau escribe: nosotros nosotros solo es España, no nos importa la forma de gobierno. Y en el tema religioso, por ejemplo, que es un tema también clásico de la extrema derecha, el catolicismo, ellos de misa tampoco son mucho. De hecho, claro, mucha del clero catalán es simpatizante del catalanismo, y ellos incluso dicen: cuidadito, que si tenemos que ir a una iglesia a liarla, vamos. Y entonces están muy descolocados. Cuando llega la República esto los acaba ya de... Sí, de hecho, el mismo día que llega la República, que se proclama la República, el 14 de abril del 31, les arrasan la sede de la Peña Ibérica las masas que están celebrando la llegada de la República. Luego, en el año 32, fabulan con asesinar a Azaña y a Alcalá Zamora. Sí, esto no pasa de eso, de una fabulación, ¿no? Bueno, hay detenidos, habrá un juicio y todo. Ellos sí, Barcelona, la proclamación de la República, bastante pacífica. Solo son arrasados La Protesta, que era un periódico, la sede de La Protesta, que era un periódico afín a los sindicatos libres, donde trabajaba Poblador. La sede de la Unión Monárquica Nacional, que había sido la sede de la Unión Patriótica, que estaba en las Ramblas, y la Peña Ibérica. Es uno de los tres únicos lugares en los que se arrasan las sedes, que tiran los muebles por la ventana, hacen una pila de fuego y la gente allí... O sea que estaban señalados como personajes odiosos para una parte de la sociedad barcelonesa, evidentemente. Y con la República se disgregan en diferentes grupos ultras. Los que utilizan el nombre de Peña Ibérica, porque ya oficialmente no existirá la Peña Ibérica, no habrá reuniones, ni presidentes, ni nunca legalizan su situación. Ni actos, ni nada. Pero funcionan con Peña Ibérica, es el grupo alrededor de Palau. Y sí, este grupo empieza a conspirar el año 32 ya, se reúne con monárquicos alfonsinos, aunque ellos venían del carlismo, les es igual. Buscan gente que, por alfonsinos, tenían dinero, y buscan pistoleros, antiguos pistoleros del Sindicato Libre, los recuperan, y una de las cosas que intentan, que fabulan, era un atentado contra Azaña y Alcalá Zamora. ¿Se sabe dónde y cuándo? Bueno, ellos querían asesinar, me parece que era a Azaña en una visita a Valencia, y luego en el entierro de Azaña asesinar a Alcalá Zamora. ¡Ostras! Y luego lo intentan en Madrid, cuando se estrena una obra de teatro de Azaña, también envían gente allá alrededor del teatro. Pero bueno, eran unos planes un poco rocambolescos, y de hecho acaban detenidos unos cuantos.
Luego el grupo de Palau entra en Falange, cuando se cree Falange en el 33, pero salen pronto porque decían que no eran que no eran suficientemente españolistas. Sí, esto parece también reflejado en el libro. Se les quedan cortos los sindicatos libres, se le queda corta la dictadura y se le queda corta Falange. Falange para ellos, claro, la dirección de Falange está Roberto Basas, y Roberto Basas hablaba en catalán con José Rivas, que era el secretario. Y estos, en cambio, y estos ya oír hablar en catalán era una barbaridad. Entonces, ellos inician otra ruta que se hacen con la Unión Social Hispánica, que era otro grupo de extrema derecha, luego la Agrupación de Juventudes Antimarxistas, que ya es un grupo provocador, que directamente sale a la Rambla a buscar pelea, y que ya están financiados por la Unión Militar Española, que son los que están preparando lo que luego será el golpe de Estado de julio del 36. ¿no? Que ahí es donde volvemos a encontrarnos con Poblador y con Palau, porque Poblador encabeza una de las columnas que bajan de Pedralbes, desde los cuarteles del Bruc. Encabeza no, va con los falangistas que salen con los militares. Eso es. Pero porque Poblador había tenido una carrera diferente. Poblador empieza dirigiendo porque Poblador era el que dirigía las revistas estas de la Peña Ibérica, y empieza dirigiendo una revista que se llamaba Reacción, con el subtítulo Ningún enemigo a nuestra derecha, que era un tono similar a la prensa esta deportiva, pero ya más político. Pero luego acaba siendo fundador de las Jons en Barcelona. Las Jons en Barcelona eran 15, pero bueno, él es el fundador. Entonces aquí pasa Falange Española a las Jons, acabará marchando, bueno, vuelve, y en el 36 es el jefe de milicias. Entonces es el encargado en Pedralbes, de los falangistas que se unen al golpe militar en Pedralbes, de esa columna que sale con los militares. Y en cambio a Palau, por otra vía, Palau acaba pactando con gente de los sindicatos libres, se llaman Cruces de Sangre, un bonito nombre también, que se dedican a lanzar manifiestos provocadores, y él intenta participar en sublevar a los guardias civiles del cuartel de Consell de Cent, pero que no lo consigue. Entonces sí que hay ibéricos que participan, pues luego hay ibéricos en el Partido Nacionalista Español, en Derecha de Cataluña, que era el grupo alfonsino. Encontramos, por eso digo, yo cuando hice el primer libro sobre la extrema derecha en Barcelona, me los encontraban en todos los grupúsculos, ¿no? Aparte van saltando unos a otros, porque también hay muchos cambios. Hay 6 ibéricos que morirán durante la guerra civil, y otros 13 que se catalogan como ex cautivos, es decir, que pasan por las prisiones de la retaguardia republicana. Forman parte, como estos 6 muertos, del monumento a los 62 caídos que tiene el Español. Tú dices que es el club con más muertos, con más socios muertos en la retaguardia republicana durante la guerra civil en España. Yo creo que sí. Ellos inauguran este monumento desde 1942. En el monumento no hay solo represaliados, hay también gente que se había pasado al bando franquista y que muere en el frente luchando. O sea, estos 42 no son gente fusilada en las cunetas o en la rabasada, como sí que son los 6 de la Peña Ibérica. Son caídos en el frente, sí. Algunos también son caídos en el frente y tal, pero yo calculo que debía ser el club que... Porque suponía más o menos un 10% del total de la masa social. Sí. Que es bastante. Sí. Yo creo que o sea, que te digo, estos son unos cálculos, porque no tenemos las cifras exactas de socios, pero por los trabajos que hay por ahí, yo calculo que era un 10%. O sea, que seguramente tiene que ser el club, y aparte el club más significado, porque no es un club importante que había estado en primera línea y campeón. Lo que nos da una imagen también de que sí que había una masa españolista, aparte porque no son solo de la Peña Deportiva Ibérica, hay gente también, hay desde militares que participan en el golpe de Estado del 19 de julio, que eran del Español, en ese monumento, que son fusilados, pero por haber participado en el golpe de Estado, hasta esta gente que se pasó al lado franquista y luchando con el bando franquista murió en el frente, ¿no? Eran españolistas de ideal y deportivamente, ¿cómo se definían así? Ellos se definían españolistas de ideal y deportivamente, porque ya digo, son los que no tenían ningún problema. Es más, ellos... hay también Juan Segura Nieto, otro personaje interesante, su hijo... Padre del historiador del Español y periodista. Cronista. Más que historiador del Español, Segura Palomares. Pues el padre, que era bancario en los años 20, luego será policía, él decía, es que las declaraciones que hay en la causa general, me hice el español porque era donde podías ir a gritar viva España sin que nadie te mirara mal y sin que tuvieras problemas. Entonces hay gente que participa de ese club por eso. Ya digo que no es toda la masa social, pero sí que en el momento que le cuelgan el San Benito de españolista, pues hay españolistas que se sienten atraídos por el club. Tú
que eres madrileño, Mota, más allá del trabajo que has realizado con respecto a la Peña Ibérica del Real Club Deportivo Español, ¿te da la sensación de que puede que encontremos más historias de otros grupos o grupúsculos en diferentes clubes de España o no? ¿O crees que es algo más circunscrito a la Barcelona de la época? Yo creo que en este caso la Barcelona de la época tiene unas características propias que hacen, pero bueno, no descarto que pudieran aparecer, digo, grupúsculos de este tipo, pues ya digo que a partir de los años 20 la utilización política del deporte, al ser un espectáculo de masas, va a más. La utilización del deporte viene desde el principio del siglo XX, pero todos los partidos y sindicatos tienen sus secciones deportivas. Pero claro, la situación de la Barcelona, de la convulsa Barcelona de los años 18, años 20, pues hace que grupos como estos tengan un caldo de cultivo que seguramente no existen en otras poblaciones de España, ¿no? Bueno, pues aquí queda la recomendación al Ultras de la Peña Ibérica. No sé si tiene versión en castellano o va a tener. No, de momento solo tiene la versión en catalán. Bueno, pues siempre es un buen motivo para echarle mano también a la lengua catalana y para ponerse al día con este trabajo que, ya digo, me parece que es como bastante innovador desde el punto de vista de traernos una realidad que creo que muchos desconocíamos, que es que también nuestros abuelos o bisabuelos, algunos de ellos habían sido hooligans, ¿no? En el bando del Barça, en el bando del Español. Ya hemos comentado pues esta situación con la Peña Ibérica y cómo esa utilización del deporte por la política, que tanto algunos consideran que hay que separar, pues es que ya parece mezclada desde prácticamente el inicio, ¿no?, del fútbol como deporte de masas. Sí, en el momento que se convierte en un espectáculo de masas, pues la política entra, esto es evidente. Por eso todas estas absurdidades cuando dicen no se puede mezclar el fútbol y la política. Generalmente los que lo dicen, como la Peña Ibérica en su... Ellos decían que no había que mezclar deporte y política, pero claro, ellos no dejaban de hacerlo constantemente. Por eso ellos decían, no, esto de mezclar catalanismo y tal, pero ellos mezclaban españolismo. Por eso muchas veces cuando oyes declaraciones de este tipo por ahí, dices, pero a ver si este personaje que está diciendo tiene una ideología política clara y está utilizando deportivamente esto, ¿no? Sí, probablemente cuando dicen que no hay que mezclar deporte y política quieren decir que no hay que mezclar deporte con la política del otro, pero con la mía sí. Correcto. Así sí. Muy bien, Mota, un placer. Pues el placer ha sido mío, gracias. Brazalete Files es una producción de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound con el apoyo de Estrella Damm. Síguenos en las redes sociales, comenta este episodio en tu plataforma de podcast y, sobre todo, no olvides decir que nos oyes. Han colaborado André Ignat, David Camilleri y Nacho Medina en la técnica, Edu Boada en las redes, así como Andrea Ginés en las locuciones. Marta Salicru es la productora ejecutiva y yo soy Aitor Lagunas. Gracias por escucharnos. Y recordad, Bill Shankly no tenía razón. El fútbol, a veces, sí es una cuestión de vida o muerte. Hasta el próximo Brazalete.